Y la clase de hoy se llama Habilidades, Talento, Dones y Ministerio. Esta es una clase muy especial porque vamos a estar tocando temas en donde nuestras habilidades, talentos, dones y ministerios, ¿quién es el que las da? ¿Y para qué Dios las da? Amén. Le vamos a introducirnos. En esta clase vamos a ver desde el punto de vista de Dios, ver cómo trabaja con nuestras habilidades, talentos, dones y ministerio. Es muy importante que nosotros sepamos esto porque Dios siempre quiere trabajar con nosotros con estas cosas. Primero, Él las da, Él es el que las da. Y segundo, Él quiere trabajar con nosotros con esa cosa. Él quiere que nosotros seamos agradecidos y entendidos de que nuestros dones y talentos nos los da Dios. Dios es el que pone en nosotros esas habilidades que otras personas no tienen, para que nosotros seamos agradecidos con Dios y se lo demos a Él en agradecimiento. Por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido en el mundo, que es muy clásica en el mundo y quizás muchos no sepan, es que muchos de los artistas que están ahora mismo en la alta élite de lo que es la farándula y la fama, muchos de ellos tienen base cristiana. Por ejemplo, ya ustedes conocen al famoso, a Michael Jackson, a Whitney Houston, a todas esas personas, todos ellos tenían bases cristianas. Por ejemplo, inclusive ahora los cantantes de ahora, por ejemplo, hay un cantante bien famoso en Panamá que está siendo famoso afuera de Panamá. Él se llama, ¿cómo es que se llama él? Padre celestial. Que se ganó el Grammy, que es el hijo del apóstol Carlos de Panamá. Entonces, él era cristiano, tocaba en la iglesia la batería y ahora es famoso internacional, que él se ganó el Grammy. ¿Tú sabes cómo es que se llama, Marcelino, el muchacho que canta, que se ganó el Grammy afuera? El Sesh. El Sech. Él es hijo del apóstol de Panamá que se llama Carlos. Él es hijo, él se crió en el evangelio y ahora él está usando sus talentos, sus habilidades y no está siendo agradecido con Dios, sino que lo está usando para beneficio de él mismo, en el sentido de que él está usando su carrera y no le está dando lo que le corresponde a Dios. Pero la Biblia dice que Dios deja que cada uno haga con lo que él le da como quiere. La Biblia habla de los talentos, donde dice que a uno le dio un talento, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. Y dice que el que hizo 5 lo multiplicó, el que hizo 2 lo multiplicó, pero el que hizo 1 lo escondió. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta por nuestros dones y talentos que Él nos da. Aquí vamos a ver algo, dice, lo primero que debemos saber que Dios es el dador de todas estas cosas. Vamos a ver algunas definiciones de las 4 cosas que estamos tocando. Por ejemplo, habilidad. Dice que habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. O sea que cuando alguien desarrolla una habilidad de hacer algo, esa capacidad de esa persona de hacer algo correctamente y con facilidad, esa es una habilidad que una persona va desarrollando. Eso se desarrolla con práctica. Hay personas que tienen dones diferentes. Hay personas que saben con la boca hacer sonido y tú lo ves y tú dices, oye, pero ¿cómo él hace eso? O personas que bailan y quiebran el cuerpo y tú dices, pero oye, ¿cómo él hace eso? O personas que hacen los magos que mueven la mano rapidito y tú dices, pero yo ni vi. Y te ponen una moneda aquí y te la quitan. Todas esas cosas las da Dios, las pone Dios en el hombre para que los hombres desarrollen esa habilidad. Por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y él ve algo de bailar y de una vez ya está bailando y yo digo, ¿pero de dónde sacó eso? ¿Me entiendes? Y lo hace bien. Entonces, talento, dice talento en definición, dice especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Es casi la misma definición de habilidad, pero vemos que es algo que viene desde cero. O sea, que una persona con talento
cuando hay algo que le llama la atención, él puede aprender eso con facilidad. Yo me acuerdo que yo tenía mucho talento para la matemática. Yo iba mal en todas las materias, menos en matemáticas. Y matemáticas me gustaba porque no se estudia. Si tú te sabes la fórmula y si tú te sabes cómo es, tú no tienes que estudiar mucha matemática. ¿Entiendes? Ya tú haces el examen y 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 y ya si tú te sabes eso, ya tú pasas el examen. O la fórmula 2y sobre xy igual a y, ya si tú te sabes eso, para mí era fácil. Habían otros estudiantes que para ellos era difícil. Yo me acuerdo que yo le quitaba el examen y se lo hacía y se lo daba para atrás. Y la profesora se daba cuenta porque decía, Rachel, el mismo error que tú tuviste lo tuvo tu compañero de al lado. Entonces la profesora sabía que el que sabía matemática era yo, pero en las otras materias, en español, en ciencia, en cívica, en historia, que era de leer, a mí no me gustaba leer, yo detestaba leer. Entonces, el don, aquí sí, don dice cualidad o habilidad que alguien posee. Pero esa cualidad o habilidad que alguien posee es, como es don, es un regalo que Dios le da a esa persona. Vemos que Dios le da a esa persona un don, una habilidad, y esa persona la desarrolla. Ahora, ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificación de su iglesia, servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es relacionado personal, no un simple trabajo manual. O sea, cuando ya hablamos de ministerio, por ejemplo, la palabra ministerio es personas que sirven a otras personas. También este término de ministerio tú lo vas a oír muchos en los gobiernos. Por lo menos tú vas a oír, un ejemplo, tú vas a oír el Ministerio de Vivienda. ¿Qué hace el Ministerio de Vivienda? Ayuda a las personas que necesitan vivienda. Tú vas a escuchar el Ministerio de Educación. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Se encarga de ayudar a la gente que está en educación. Tú vas a ir al Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Se encarga de ayudar a las personas que trabajan. Tú vas a oír el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Ayuda a todas las personas que necesitan una obra pública. En la calle, arreglan esto. Por eso que el ministerio, los ministerios, cuando un gobierno se establece, lo primero que hace es seleccionar diferentes ministerios. El Ministerio de Obra Pública, el ministerio. Entonces, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de algo que va relacionado directamente con personas, ¿me entiendes? Algo que es un trato de persona a persona, porque la palabra ministerio viene de la palabra menor, de mínimo, de chiquito, que es el que sirve a otro. Pues por eso que en la iglesia Dios pone los ministerios. Ahora pareciera como cuando hablamos de ministerio, hay personas que lo sienten como algo grande y en realidad no es que es algo grande, es que es la persona mínima que es la encargada de servir a otros. Y con ese sentido Dios lo hizo. Ahora, hay algo muy importante en esto cuando vamos a entrar a los versículos y es muy importante que entendamos, porque si no entendemos esto, puede ser muy peligroso. Amén. Entonces, aquí dimos algunas definiciones de eso. Ok, seguimos. Dice, la Biblia nos da mucha enseñanza acerca de esto que ya estábamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de talentos, cuando hablamos de habilidades, Dios era alguien serio en esto. Cada vez que Dios en su mente tenía planeado hacer algo, por ejemplo, donde se desarrolló mucho esto, fue cuando Dios le promete a Abraham que iba a hacer de él un pueblo. Y cuando Dios decide, ya llega el momento que Dios va a desarrollar o hacer su pueblo, dice la Biblia, que escogió al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y la sacó de Egipto. Dice que la sacó de Egipto, y cuando la sacó de Egipto, dice que se la llevó al desierto. Cuando se la llevó al desierto, Dios empieza algo especial con el pueblo de Israel, y era establecer prácticamente un gobierno. El pueblo de Israel era un gobierno teocrático al 100%. Cuando decimos teocrático, significa que era un pueblo
dirigido directamente por Dios. No ha habido en la historia, no va a haber. Algunos dicen, oh, porque Israel es un país tan bendecido, porque no existe historia que un pueblo o una nación haya sido directamente dirigida por Dios, establecida por Dios, con reglas divinas, donde Dios es el que le dice al pueblo qué tiene que comer, qué tiene que vestir, qué tiene que mirar, cómo se tiene que sentar, cómo se tiene que bañar. O sea, él hizo una constitución. Hoy en día nosotros decimos, hay países que se dan golpe de pecho y dicen, mi constitución es la constitución. Pero, ¿qué mejor constitución que la que te dio el mismo Dios? Eso es algo, escucha, yo digo que este es el milagro más grande del mundo. Y esta constitución que Dios dio a este pueblo hasta el sol de hoy es tan grande que bendice la manera de vivir de cualquiera persona en el mundo que adopta estas reglas y estas normas. Escucha, cualquiera que adopte estas normas, estas reglas que Dios dictó directamente a Moisés en cualquier parte del mundo es bendecido. Por eso que la Biblia decía, el que te bendice será bendecido y el que te maldiga será maldecido, porque fue el mismo Dios que estableció. Entonces, cuando Dios decide, mira esta parte es muy importante. Cuando Dios decide que iba a establecer algo con el pueblo de Israel, dice la Biblia que sube Moisés donde Dios y Dios empieza a revelarle a Moisés las cosas que él quería que se hiciera, que el pueblo hiciera y cómo quería que lo hiciera. Y dice la Biblia que Dios le dice a él, no te preocupes de nada, Moisés. Yo te voy a decir todo como lo quiero, pero no te preocupes porque yo he escogido, aleluya, yo he escogido personas allí que tienen habilidades, que tienen talentos. Pero escucha, y aquí es donde va la parte peligrosa de que muchos de nosotros tenemos habilidades y talentos y creemos que somos el actor de la película o somos la salsa del pescado. Pero dice la Biblia que Dios fue el que se la dio. Mire este versículo en Éxodo 31, 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, qué grande, tienes que anotar este versículo. Mira, yo he llamado por nombre. Oh, mire, yo te estoy hablando de un personaje que nadie predica de este hombre en la Biblia. Yo no he oído nunca nadie que predique de este hombre. Yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Todos nosotros le oramos a Dios y, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar lengua, oh, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para predicar. Oh, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para ir a las naciones. Oh, Señor, lléname. Pero nadie le ha prestado atención que Dios te puede llenar de tu Espíritu Santo para hacer bien tu trabajo, para hacer un deporte. O sea, yo no escucho a nadie decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para meterle 10 goles a ese otro equipo. Porque creemos que Dios es limitado, pero Dios es el que da los dones y talentos. El don que tiene Cristiano Ronaldo, se lo dio Dios. El don que tiene Messi, se lo dio Dios. ¿Y cómo tú sabes eso, Rashid? Porque ahí lo estoy leyendo. Ahí lo estoy leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, perdón, que se me fue. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad, porque muchas personas confunden sabiduría con inteligencia o conocimiento. Sabiduría no es ni inteligencia ni es conocimiento. El que puede anotar esto, lo anote. Sabiduría es la capacidad de poner la inteligencia y el conocimiento aprendido en práctica. Voy a volver a decirlo. Sabiduría es la capacidad de poner la inteligencia y el conocimiento en práctica. En otras palabras, sabiduría habla de acción.
Sabiduría no habla de un conocimiento aquí. La sabiduría habla de una acción. Por eso cuando usted lee en Proverbio, usted va a ver que Proverbio dice, la mujer sabia edifica su casa. Cada vez que usa la palabra sabiduría, habla de una acción hecha. Dice, el hombre sabio ve el mal y se aparta. El sabio hace. El sabio va. El sabio viene. La palabra sabiduría habla de acción, de lo que una persona hace. Inclusive, la Biblia pone ejemplo de que había un hombre que no era tan inteligente ni tenía conocimiento, pero era sabio. O sea, que en otras palabras, sabiduría es la capacidad de poner el conocimiento que tú tienes en práctica. Un ejemplo, si tú sabes que fumar es malo, pero fumas, tú no eres sabio. Tú no te estás moviendo en sabiduría. Pero si tú sabes que fumar hace mal y tú no fumas, tú te estás moviendo en sabiduría. Por eso la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente. Por eso que aquí leemos en el verso 3, 31:3, dice, Espíritu de Dios y en sabiduría. Cuando habla de sabiduría, era lo que él hacía. Entonces, ustedes van a notar que cuando se usa la palabra sabiduría, porque a veces la usamos mal, por eso estoy haciendo este énfasis, a veces usamos la palabra sabiduría, cuando muchas personas a veces escuchan a alguien predicar y dicen, wow, ese hombre es sabio. No, tú no sabes, tú no puedes saber si alguien es sabio hasta que tú veas sus acciones. ¿Cuántos están aquí? Tú puedes decir, ese hombre, chacho, habla bien, ese hombre tiene retentiva. Pero para tú examinar si alguien es sabio, tú tienes que ver sus acciones, su comportamiento, su manera de actuar en las cosas. Por eso la Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pero tú puedes notar que al final dice la Biblia que el corazón de él se desvió con la mujer. Viste, que era sabio, pero no era inteligente. ¿Entiendes? Entonces tú dices, pero ¿cómo si el hombre más sabio de la tierra? Yeah, porque no tuvo inteligencia. Pero a la hora de acción, por eso una de las acciones que él hizo fue, ¿te acuerdas cuando llegó la mujer con los dos bebés? Y él dijo, vamos a partirla por la mitad. Y él, désela a ella. Ve, fue por lo que él hacía, no por lo que estaba aquí, su conocimiento de inteligencia. Entonces, quería hacer esta salvedad porque cuando vemos la palabra sabiduría, ya sabemos que es una acción que se hace. Entonces tú tienes que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para que todo lo que tú vayas a hacer, lo hagas bien, con el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es hacer las cosas bien, es alejarte del pecado, alejarte de la droga, alejarte del alcohol, alejarte de la mala compañía, alejarte de la fornicación, alejate del adulterio, alejate del pecado. Eso es sabiduría. Entonces, en el verso 31:4 dice, para inventar. Dios lo llenó del Espíritu Santo para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Edwin, nosotros no oramos por nadie por eso. Estamos fuera de orden. Hay que ponerle la mano a la gente y bendecirlo y decirle, Señor, llénalo del Espíritu Santo para que sepa vender esto bonería en la calle. Hay gente que son boneros. Ora por ellos. Hay que orar por la gente. El estudiante, hay que orar por el estudiante. Que Dios lo llene. Nada más nosotros oramos para que Dios llene el Espíritu para predicar. No, para todo. Dios quiere llenarnos el Espíritu para todo. Dice el 3:1:15 dice, y en artificio de piedra para estragarla y artificio de madera, ¿no? Trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto a Oholiab, hijo de Ahisima, de la tribu de Dan, he puesto sabiduría. Y mira esto. My God. Ay, Señor, yo me gozo con este versículo. Dice, sabiduría en el ánimo. Ay, Señor. Mire, yo estoy yendo al gimnasio y yo le digo, Señor, dame ánimo. Dame ánimo. No es fácil. Tú necesitas ánimo, pero Dios da ánimo. Marcelino, Dios da ánimo. Ve, Dios da ánimo. Entonces, nosotros tenemos que tener ánimo en toda sabiduría, en todo sabio de corazón, para que todo lo que te he mandado,
Ahora mira esta parte. Aquí viene la parte muy importante. Y aquí viene la parte donde nos enseña a nosotros humildad. ¿Qué significa humildad? Que nosotros tenemos que aprender a entender quién es el Hijo. La Biblia dice, oh, espérense, tú puedes aceptarla, Edwin. Ok, gracias, Edwin. Que acá ya como tengo la diapositiva se me hace más difícil. Ok, entonces vemos que Dios da ánimo también. O sea, no solo el talento, sino Él te da el ánimo para tú servirle. Las personas que sirven a Dios, ¿me entiendes? Las personas que van a la iglesia. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia a limpiar la iglesia y yo iba con ánimo. Y Rachi, ¿dónde va? Voy a limpiar la iglesia. Rachi, ¿dónde va? Voy a atender el comedor. Rachi, ¿dónde va? Voy para allá. Y yo tenía ánimo. Ahora yo entiendo, ya tengo que bajarme, tengo que sumir. Yo pensaba que era yo, Edwin. Mira, Edwin se viene desde la 24 hasta Santa Librada. Y él pensaba que era él. No, es Dios que da ánimo para uno hacer la cosa para él. Es Dios. Wow, impresionante. ¿Viste? Él no te da el talento nada más. Él te da la unción. No te da la unción nada más. También te da el ánimo. Por eso que la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si tú estás desanimado, dile: Dios, dame ánimo. Porque te dio el talento, te dio el don. Entonces vemos que en este versículo, ahí entró Katia. Dame ese. Entonces vemos que Dios es un Dios que piensa en todo. Dios mío, yo alabo a Dios por esto. Entonces vemos eso. Pero miren el verso 31, es que más me llama la atención. Dice: mira, yo he llamado por nombre. Lucha. Miren, Dios a cada uno de ustedes los llamó por nombre. Por nombre. Él no dice: hey, vengan todos para acá. No, por nombre los llamó, por nombre. Él llamó por tu nombre diciendo: yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú seas mi siervo. Yo quiero que tú seas mi sierva. Por nombre. Y dice, y el verso 3 dice, 31:3, y te he llenado del Espíritu de Dios. Dios nos ha llenado de su Espíritu para que le sirvamos con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestro ministerio. Ahora miren esto. Sigo. Ok. Dios nos da los dones espirituales. Miren en Corintios. Va a analizar aquí. Dice, en 1 Corintios 12, 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Como yo había dicho antes, vamos a regresarlo un ratito. Don es la cualidad o habilidad que alguien posee. Pero esa cualidad o habilidad que alguien posee es algo que Dios le dio, ya hablando espiritualmente. Las dos primeras, que son habilidad y talento, es algo que nosotros podemos desarrollar en cualquier actividad de nuestra vida. Pero lo que es dones y ministerio es algo que Dios le dio a la iglesia, que son cosas espirituales, esencialmente espirituales para la iglesia de Dios. Amén. Déjame aquí adelantar. Ok. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, cuando Él dice hay diversidad, no porque alguno haga diferentes cosas que tú, no significa que el mismo Dios que tú se lo dio. Hay personas que piensan: oh, porque Él hace algo diferente a mí, Él es mejor que yo. No, en Dios no es así. Tú tienes que entender quién le dio eso a esa persona, que es el mismo que te dio a ti lo que tú haces. Amén. Entonces el verso 12:6 dice: y hay diversidad de operación, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Personas que tienen palabra de sabiduría. Ahora, ¿qué es palabra de sabiduría? Como ya mencioné antes, la sabiduría, voy a volver a repetir,
La sabiduría es la capacidad de poner la inteligencia y el conocimiento aprendido en práctica. Hay personas que no caminan conforme a lo que saben y a lo que conocen. Hay personas que viven abajo de lo que conocen. Dios no quiere que vivamos así. Si tú sabes algo, trata de vivir conforme a lo que tú sabes. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, yo me quiero parar temprano, pero no puedo. Pero sabe que se tiene que parar temprano. Y dice, mañana lo intento. Mañana sí. Y se quedan dormidos. Mañana, ahora sí, mañana lo hago. Y se quedan dormidos. Hay gente que sabe que tiene que leer la Biblia y no la lee. Entonces, eso significa que tú estás viviendo abajo de tu conocimiento. O sea, ¿cómo tú vas a vivir abajo de tu conocimiento? Tú tienes que vivir al nivel de lo que tú tienes aquí. Entonces, para tú vivir al nivel de lo que tú tienes en conocimiento, tú tienes que pedirle a Dios sabiduría. Ve, la sabiduría es la capacidad de vivir conforme al nivel de tu conocimiento. Porque hay gente que son buenas. Usted ha oído, yo no sé si ustedes se han encontrado en la calle que te pasó algo, un ejemplo, te dicen de que, por ejemplo, me voy a poner ejemplo yo, que quiero de que rebajar, y entonces yo le digo a la gente, me la encuentro en la calle y yo le digo, yo quiero rebajar, y viene uno más gordito que tú y que, mira, tú tienes que hacer esto, a esto, tómate esto, bébete esto, y tú dices, pero ¿y por qué tú no lo pones en práctica contigo mismo? ¿Me entiendes? Pero eso nos enseña que el conocimiento no estamos, le falta sabiduría a las personas que tienen el conocimiento, pero le es difícil vivir según el nivel de lo que saben. Si nosotros viviéramos al nivel de lo que sabemos, viviríamos mejor. ¿Me entiendes? Muchas veces tenemos un conocimiento más alto de lo que nosotros ejecutamos. ¿Me entiendes? ¿Cuántas personas no saben que hay que leer la Biblia? Pero no la leemos. ¿Me entiendes? Hacemos de todo menos eso. ¿Ve? Y Dios no quiere eso. ¿Me entiendes? Metemos esto y después la noche, ay Señor, perdona. Pero Dios quiere que vivamos de acuerdo a la sabiduría. Entonces, a Dios a alguno le da palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría a aquella persona que tiene la capacidad de aconsejarte algo. ¿Me entiendes? Y tú sabes qué? Deja el alcohol. No bebas alcohol. ¿Por qué? Porque si tú bebes alcohol un día manejando te puedes estrellar. Entonces, es una palabra de sabiduría. O tú sabes qué, tú tienes esa novia, hey, deja esa novia. ¿Me entiendes? No te metas con esa, no te metas con esa muchacha. O no es que yo la amo, escucha lo que te estoy diciendo, no te metas con esa muchacha, que esa muchacha no es de Dios. En el futuro te puede traer problemas. Ah, no sé, tú no me des consejo, ve. Entonces esa persona, tú rechazaste esa palabra de sabiduría y luego hay consecuencias. ¿Me entiendes? Cuando, hey, estudia, termina tu carrera, ve, te está dando una palabra de sabiduría. Entonces, hay personas que Dios le da palabra de sabiduría, mayormente a los líderes. Cuando tú hablas con un líder, cuando un líder te habla, Dios le está dando palabra de sabiduría para ti. A otros, palabra de ciencia. Palabra de ciencia es una palabra, el que tiene palabra de ciencia te va a decir cosas que normalmente no se aprenderían fácil. Un ejemplo, una palabra de ciencia puede ser alguien que te hable algo que te ocurrió y no hay manera de que él sepa cómo eso te pasó a ti, pero él te la revela. ¿Me entiendes? Y tú dices, pero... Y tú ves gente que está predicando y te dice, así me dice el Señor, que cuando tú estabas chiquito, ahí tú estabas solo y yo estaba contigo y tú dices, pero qué ciencia. ¿Entiendes? Entonces, hay predicadores que se manifiestan en palabras de ciencia, de saber algo que naturalmente no se podría saber, ¿me entiendes? Y te dicen misterios que tú te quedas, wow. A mí nunca se me olvida, una vez yo iba entrando a la iglesia y yo estaba para enamorarme de una muchacha. Y llega una hermana y me dice, varón, así dice el Señor, que esperes en él, que esa muchacha que tú vas a agarrar, que esa no es la tuya. Y yo me quedé así, yo dije, pero ¿quién rayo le dijo a esta? Eso fue una palabra de ciencia, o sea, palabra de ciencia es algo que solo Dios sabe de ti y te lo manifiesta con otra persona. Y yo tuve que soltar, yo suelta, y yo solté, porque Dios tenía otra cosa para mí, ¿me entiendes?
Y gracias a Dios obedecí y Dios me bendijo. ¿Ve? Entonces la otra, porque palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu. ¿Qué es fe? Facilito. Fe es creer lo que Dios dijo que va a pasar. ¿Me entiendes? Ya. Ya, ese fue Rachi. Sí, si Dios dijo, te dijo, hey, no te preocupes, que yo me voy a encargar de tu escuela. No te preocupes que yo me voy a encargar de tu familia. No te preocupes que yo me voy a encargar de tu esposo. No te preocupes que yo me voy a encargar de tu hijo. Ya, tranquila, descansa. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de eso, ya te lo dijo. Entonces tú tienes que tener fe. ¿Y qué es fe? Confía en Él, que va a ocurrir igualito que dijo. Miren, en los actos de fe, cuando tú lees el libro de Hebreos, hay factores comunes. Tú dices, pero ¿cuál es el acto de fe? Sí, todos los actos de fe fueron diferentes, ¿right? El hijo de Abraham, la vara de Moisés, David mató al gigante, todos fueron actos diferentes, ¿sí o no? Pero ¿cuál fue el factor común de todos ellos? Y aquí es donde es muy importante la fe. La fe no es algo que tú quieres. Voy a volver a repetirlo. La fe, tener fe no es decir, ay, yo quiero un carro. Y yo tengo fe que quiero un carro. No, esa no es fe. Fe es recibir lo que Dios te dijo. Voy a volver a repetirlo. Fe es recibir lo que Dios te dijo, no lo que tú quieres. Ejemplo, Abraham le pidió un hijo a Dios. ¿Ah? ¿Abraham le pidió un hijo a Dios o Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo? Vamos a ver. ¿Cómo fue? Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Una pregunta, ¿Noé le dijo a Dios que iba a hacer un arca o Dios le dijo a Noé, haz un arca? ¿Ah? Dios le dijo a Noé. Dios le dijo a Noé, haz un arca. Una pregunta, ¿Moisés le dijo a Dios, yo quiero sacar el pueblo de Egipto o Dios le dijo a Moisés, saca mi pueblo de Egipto? ¿Ah? ¿Ah? Dios se lo dijo a Moisés. Dios se lo dijo a Moisés. David le dijo a Dios, yo quiero ser rey, o Dios le dijo a David, tú vas a ser rey. Vamos a ver. Dios fue el que se lo dijo. Dios le dijo a él, tú vas a ser rey. ¿Ves? Entonces, un acto de fe, tú tienes que esperar primero la voz de Dios. Por eso que cuando Dios llama a pastores, a ministros, a esto, a veces muchos de nosotros nos pedimos eso. Nosotros no le dijimos a Dios, Señor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, yo quiero ser maestro. No, Dios nos dijo a nosotros, tú vas a ser maestro. Y muchos de nosotros nos costó creerle a Dios. ¿Me entiendes? Por eso que a veces tú un siervo de Dios sirviendo a Dios y tú dices, pero este hombre está loco. ¿Cómo tú haces eso, lo que tú haces? Y uno dice, porque Dios me dijo a mí. Entonces, un acto de fe, voy a volver a repetirlo, es lo que Dios dice y tú caminas con eso. No es algo que tú quieres. No le dijo a Dios que hey, voy a hacer un arca y tú sabes, apóyame Dios, apóyame en lo que quiero. Y a veces caminamos así. A veces nos metemos con una mujer y después Dios, apóyame, apóyame. Yo quiero a esta mujer, apóyame. Yo quiero a este hombre, apóyame en mi proyecto. No, no, es al revés. Nosotros apoyamos el proyecto de Dios. No Dios apoya nuestro proyecto. Entonces, un acto de fe, el factor común de un acto de fe, es que Dios te dice a ti que Él quiere de ti y tú caminas con eso. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. ¿Me entiendes? Una mujer de fe no hay que, Señor, mira, yo quiero esto, y ahora voy a orar hasta que tú me des esto. No, es al revés. El Señor te dice, yo quiero esto, y tú caminas con eso. Tú te acomodas a lo que Él dijo, no Él a lo que tú quieres. Entonces, a veces distorsionamos qué es la fe y tenemos a la gente diciéndole a Dios, orando, esta es la oración, Señor, apóyame en lo que yo quiero, por favor. Y al revés, Señor, ayúdame. Miren, algo raro que pasó. Dios le dice a Elías, ora, que voy a hacer que llueva.
y no, le dice, ve acá y dile que yo voy a hacer que llueva. Y luego va Elías acá y le dice, prepárate que va a llover. Y después dice que se fue y, y tuvo que ponerse a orar para que lloviera. Y tú dices, pero Señor, pero si tú me dijiste que iba a llover, porque tengo que orar. Ya está ahí. Y Dios, eso es lo que Él quiere. Él nos dice qué hacer y luego Él quiere que tú se lo pidas a Él. Escucha raro, se siente raro, ¿right? Noé tuvo que orar por el arca que Dios le dijo que construyera. Moisés tuvo que orar por el pueblo que Dios le dijo que sacara. David tuvo que orar por el reino que Él le prometió a él. ¿Me entiende? Entonces, primero viene, voy a decir algo, primero viene la voz de Dios para que después venga la fe. Primero no es la fe y después la voz de Dios. Primero es la voz de Dios y después la fe. Amén. Sigo. Dice, a otros hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es muy importante, muchachos. Discernimiento de espíritu, la palabra espíritu muchas veces se traduce como actitud. ¿Me entiendes? Actitud es la manera de una persona. Entonces, muchas veces la iglesia tiene que tener discernimiento. Yo digo que el discernimiento más grande de una iglesia lo deben tener los ujieres. Y a veces nosotros creemos que poner ujieres ponemos a la persona menos espiritual. Yo digo que las personas más espirituales deben ser ujieres. Para mí. Y a veces dicen, hey, no, el hermanito que ni ora ni ayuna, ponlo de ujieres. No. Ese tiene que ser el que más. Porque ese es el que recibe a las personas cuando vienen de afuera. Y hay personas que no tienen un espíritu correcto. A mí nunca se me olvida, yo no sé si Edwin estaba para ese tiempo, cuando estábamos con los jóvenes iniciando, que llegaron un poco de muchachos que eran pavos, ¿te acuerdas? Y el pastor los echó de la iglesia. Y toda la gente, tuvimos problemas porque ¿cómo tú vas a echar a la gente de la iglesia? Y el pastor votando a la gente, a esos muchachos, los votó a la iglesia, le dijo, yo no los quiero ver aquí. Y nosotros no entendíamos qué pasaba. Y lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo le dijo al pastor que ellos no venían para buscar de Dios. Ellos querían sacarse a la muchachita de la iglesia. Para ese tiempo estaban todas las muchachas bien jovencitas. Y gracias a Dios se fueron todos esos muchachos. Porque venían con la intención de meterse con la muchachita de la iglesia. Y mucha gente lo criticó, pero él tuvo discernimiento de espíritu. Entonces el discernimiento de espíritu cuida a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia a hacer maldad, traen con una pistola. Mira, aquí en los Estados Unidos pasó un caso de que llegó un muchacho, se metió en una iglesia, era una iglesia de Moreno, llegó un blanquito y ellos lo hacen, siéntate aquí, ven, come, ya, lo trataron bien. Y el tipo sacó una pistola y lo mató a todos. La pregunta que yo le hago, ¿qué le faltó a esa iglesia? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó esa masacre? Discernimiento. Porque si alguien hubiera tenido discernimiento de espíritu, entiende con qué actitud venía ese muchacho. ¿Me entiende? Hay veces que uno tiene, yo me acuerdo que muchas veces yo vi personas y yo le dije, hey, vete de aquí. Y hey, no, vete de aquí. Y cuando nos dimos cuenta, el tipo venía con cosas mal, querían hacer cosas mal. Hay gente que no viene con intención buena a la iglesia y tú lo tienes que parar. Hey, párate, sal. No, pero que salga, ¿me entiendes? Y tiene que hablarle duro. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a la otra gente, ¿me entiendes? Entonces, el discernimiento de espíritu, muchachos. Entonces, dice, a otro profecía, la profecía es muy importante, a otro diverso género de lengua, interpretación de lengua. Pero dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo por el espíritu, repartió a cada uno particular como él quiere. O sea, ¿quién tiene discernimiento? ¿Quién tiene profecía? Como Dios quiere. ¿Me entiendes? Tú no puedes decir, oh my God, ¿y por qué Dios tú le diste a Marcelino esto y a mí esto, Señor, que tú eres malo? No, así no es. Dios reparte a cada uno como él quiere. Ok, ya casi estamos terminando. Miren esta parte. Ok, me quedo aquí. Ok. Dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Miren, en esta parte es muy importante. De esto hablamos un poquito la semana pasada. Porque yo no sé si ustedes han oído ese debate que existe de que hey, ya no existen más los apóstoles. ¿Ustedes han oído ese debate? De que ya el ministerio apostólico no existe, que eran los 12 apóstoles. Yo no sé si ustedes han oído esto. Pero lo que mucha gente no entiende es que son cosas diferentes. Miren, los 12 apóstoles, yo creo que yo le expliqué la otra. Ahora, ¿por qué lo digo? Por esto, miren. Más adelante él dice en Efesios 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, está esta lista, pero, Dios mío, yo no sé cómo hago. Ok, lo voy a leer acá, en mi Biblia acá, porque es muy importante esto que voy a decir. Cuando usted oye a una persona decir, hey, que ya el ministerio apostólico no existe, eso no es bíblico. ¿Ok? Porque como alguien va a decir algo ya no existe porque le da la gana. ¿Me entiende? Eso no está en la Biblia. La Biblia no dice de que hey, ya después de los 12 apóstoles ya no hubo más apóstoles. ¿Y qué era el apóstol Pablo? Oh, no, lo que ocurre es que con Pablo, y te da una explicación, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué tú me das una explicación? Porque te dio la gana. O sea, que Pablo, ¿quién es? Entonces, si tú dices eso, tú estás diciendo que Dios tuvo un privilegio con Pablo, porque Pablo, no, porque lo que ocurre es que cuando Judas se murió y Matías, ¿qué? Oh, no, que Matías no cuenta, porque, ¿me entiendes? O sea, son explicaciones humanas, eso no es bíblico, ¿me entiendes? Ahora, los apóstoles de Jesucristo, ellos tenían una función. Ahora, ¿cuál era esa función? Uno, primero, que era 12 apóstoles. Allí no eran los apóstoles, eran 12 apóstoles, que son el fundamento del evangelio. Ahora, ¿qué características tenían esos 12 apóstoles? Que esos 12 apóstoles no es este apóstol que está aquí en Efesios. ¿Se acuerdan cuando lo iban a escoger? Dice, cuando Judas se muere, dice en la Biblia que se reunieron los 11 apóstoles que quedaron y dijeron, es necesario que llenemos el número 12. ¿Me entiendes? Porque esos 12 tenían una misión, dice, uno que haya estado con nosotros en todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice que entre todos ellos escogieron a dos, a uno llamado Justo y al otro llamado Matías, para que llenara los 12 apóstoles. Así que cuando alguien le hable de los apóstoles, diga, no es los apóstoles, es 12 apóstoles, que ese es un número especial. Amén. Ese número es igual como las tribus. ¿Se acuerdan de las tribus de Israel? ¿Cuántas tribus de Israel hubo? En realidad, hubo como 14 tribus. Pero, ¿cuál era el número que tenía que haber? 12. ¿Se acuerdan que estaba la tribu hasta de José? Esa la sacaron. Estaba la tribu de Leví, esa la sacaron. ¿Me entiendes? Pero tenía que ser 12 tribus. ¿Me entiendes? Por eso que no fueron 14 ni 15. ¿Me entiendes? Y habían más, pero el número 12 es el que tenía que ser llenado. No sé si me estoy dando a entender. De la misma manera con los apóstoles, estaba Judas, se quitó, había que llenar el número 12. Pero esos 12 apóstoles dicen, uno que ha estado en todas las cosas que Jesucristo vivió. O sea, los 12 apóstoles tenían que ser testigos de las cosas que Jesucristo hizo en vida aquí. Pero este apóstol que está aquí, en Efesios, yo no sé si tienen Biblia en su casa, vamos a leer el verso 10. Miren lo que dice. Es muy importante. El verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió. Vemos que estamos hablando que en este caso el establecimiento de estos ministerios es consecuencia al acto redentor de Jesucristo. Los 12 apóstoles anteriores no eran por la obra redentora de Cristo, sino fundamento al evangelio. Ellos iban a ser testigos. Por eso se llama el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están aquí? El Nuevo Testamento iba a ser fundamentado en los 12 apóstoles. Ellos escribieron
lo que ellos fueron testigos, que ellos vivieron. Por eso que Juan dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nosotros vivimos. Así empieza el libro de Juan. Eso os hablamos, lo que vimos y oímos. Entonces los 12 apóstoles tenían que tener esa característica, ser testigos de lo que Jesús hizo. Por eso que el evangelio es fundamentado allí. ¿Cuántos están ahí? Entonces, este ministerio que está aquí, el nuevo, el de la iglesia, dice en el 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles después de su acto redentor. Se establece estos 5 ministerios. Y si alguno le dice, no, pero el apostolado no, dígale, eso no es bíblico lo que tú estás diciendo, esto es bíblico. ¿Me entiende? Y usted le va a leer esto bíblico porque usted lo está leyendo en la Biblia. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, la palabra evangelista surge por primera vez en la Biblia ahí. ¿Me entiende? Esa palabra nunca antes se había utilizado hasta este momento. No existía evangelista. ¿Quién era evangelista? A ver, mencióname un evangelista en la Biblia. ¿Me entiende? Hasta este momento, cuando él muere, su acto redentor, dice, y él mismo descendió y subió a los cielos y dio dones a los hombres y dice, y constituyó, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Por eso que después de este acto redentor salen muchos otros apóstoles, sale Pablo, sale Apolo, sale Bernabé, ¿me entiende? Salen todos esos apóstoles que no son de los 12 apóstoles, ojo, son los 12 apóstoles y luego los apóstoles, ministerios. Y hay muchas personas que ahora dicen, oh, mira el apóstol fulano, él no es apóstol. Entonces imaginen que nosotros digamos, o sea, ok, no es apóstol. ¿Y cómo tú eres evangelista? ¿Cómo tú te puedes llamar evangelista? Oh, porque. No, cállate la boca, ¿entiendes? Dios te puede poner a ti como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o maestro. Él mismo lo constituyó después de su obra redentora. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando salieron los 12 apóstoles, todavía no había iglesia. ¿Cuántos están aquí? No había iglesia. Después de aquí, ahora sí hay iglesia. Entonces, los ministerios, los 5 ministerios que Dios establece, son los 5 ministerios que Dios necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Tus habilidades y tu talento, Dios los unge. Tus dones, Dios te los da a través del Espíritu Santo. Y los 5 ministerios es Dios que lo da después de su obra redentora para mantener la iglesia. Yo no puedo decir, oh, no me da la gana, los pastores ya no existen. ¿Por qué? Porque los pastores ya no existen. O los apóstoles ya no existen, pues, ¿pero por qué? Porque los apóstoles no existen, pues, porque a mí me da la gana de decirlo. ¿Me entiendes? No, porque no se cumple el requisito, sepa. ¿Qué requisito? Que yo sepa, el requisito para ser apóstol es que Dios mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Me entiendes? De la misma manera que él mismo constituyó a otros para ser profeta, y constituyó a uno para ser evangelista, y constituyó a algunos para ser pastores, y constituyó a algunos para ser maestros. No existe una norma y que hey, tú no cumples el requisito de apóstol. No, ¿qué requisito? El requisito es que Dios te llamó. Si Dios te llamó a apóstol, serás apóstol. Si Dios te llamó a profeta, serás profeta. Si Dios te llamó a evangelista, serás evangelista. Si Dios te llamó a pastor, serás pastor. Y si Dios te llamó a maestro, serás maestro. ¿Me entiendes? Y en el mismo nivel que todos. Así que no dejen que nadie los engañe o que alguien le diga otra cosa. Amén. Y terminamos la clase por hoy, que son habilidades, talentos, dones y ministerio.